Ya está con nosotros desde bien temprano Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. También es parte importante en otras instituciones que velan por el desarrollo y el progreso de esta ciudad. Santiago de los 30 Caballeros y parte de la región y el país. Con él estaremos conversando en el café de Diario 55, cerrando por nuestra parte la semana laboral. Así cerramos hoy con Fernando Puig, a quien damos los buenos días. Buen día, placer inmenso. Déjenme decirle de entrada, o sea, a mí me siento cómodo viniendo y conversando con ustedes. O sea, estoy en mi casa. Mejor nosotros aquí. Eso es mutuo, recíproco. Y más que usted hace honor a la responsabilidad, porque mire, son pocos los que llegan como usted aquí antes de la hora. Bueno, me he ido acostumbrando. Así, eso está dentro de la disciplina también, y saber, ¿verdad?, que hay situaciones que se presentan en el camino que hay que tomarla en consideración con el tiempo. Sí, no, pero yo normalmente me despierto temprano, lo que pasa es que me quedo viendo periódicos y eso, pero ya nos hemos acostumbrado a empezar. Sale bien enterado de las calles, ya muchos lo hacen con nosotros. Así es. Sí, se quedan en la misa y nos escuchan y ya salen informados a las calles. Hay a propósito de esto, el tema del tránsito, el desplazamiento y los vehículos. Se ha generado en estos días una discusión sobre si hacer de la calle del Sol una calle peatonal afecta o no el comercio de allí. Porque pareciera que en algún sentido, por ejemplo, experiencias como el Conde en Santo Domingo, si usted le dice a la gente de la calle El Conde que esa calle la van a hacer transitable, sería como un suicidio. Así es. ¿Cómo tú ves eso? Bueno, yo creo a nivel que comercial. Sí, yo creo que eso primero tiene que obedecer a una evaluación de los entendidos, ¿verdad?, en el tema. Pero normalmente cuando hay una calle tan congestionada, hacerla peatonal beneficia el comercio. O sea, eso es lo que muchas experiencias han dicho. En el caso particular que estamos hablando, bueno, pues habría que ver una evaluación profunda, detallada, de tránsito, en temas de parqueo, que al final no es tanto, porque una fila de parqueo, eso se resuelve en 6, 7, 8 cuadras, tampoco es algo que no se pueda resolver, que habrá que resolverlo de todas maneras, pero en sentido general las experiencias indican que redunda en beneficio. Y porque el proyecto de aquí de Santiago todavía no ha hablado de ser peatonal, pero no habrá parqueo. Sí, pero eso hay que resolverlo como quiera, sea o no sea, se considere o no se considere esa opción de la calle del Sol. ¿Tienen ustedes, Fernando, conocimiento de qué ha pasado? Porque se ha detenido este proyecto. Se inició, pero como que se detuvo hace unos meses. Estamos hablando del remozamiento. El remozamiento del centro de la ciudad. Sí, ya se reinició. Ayer incluso lo vimos. Había un problema técnico en cuanto a la ubicación de los transformadores en la Benito Monción. Y ya si pasan por ahí pueden ver que ya se está haciendo un embovedado, o sea, un túnel para colocar ahí todos los transformadores, de manera que permita cualquier corrección, porque ahí, al ser una calle estrecha y además de eso, con muchas casas de madera, que no hay la posibilidad de poner los transformadores en los techos, pues había algunas limitaciones y la opción, aunque significativamente más costosa, pero fue la que se optó, que es hacer un túnel. Pero estos son transformadores para la ciudad, independientemente de lo del monorriel y el teleférico. No, nada que ver con el monorriel. Nada que ver con eso. Nada que ver con el monorriel. Estamos hablando de transformadores particulares y el espacio público, que en el caso de la calle del Sol, hasta donde han dicho los técnicos, ¿verdad?, porque no somos especialistas en esa área, no hay tanto problema porque es una vía mucho más amplia, donde se van a ampliar las calzadas, o sea que habría espacio para colocar, sea adosado a las construcciones, sea en mueble urbano, o sea en las calzadas, o incluso en muchos techos que sean de concreto, pero en la Benito Monción no había esa opción, y entonces hasta que eso no se resolviera, que hay que decir que fue un error haberla roto con tanta antelación sin tener eso definido, pero
no se puede empezar lo otro hasta que pasen las Navidades y se sepa claro cuál va a ser la solución para poder hacerlo por tramos, que es lo que se tiene proyectado en la calle del Sol. No se puede romper esa calle. Deben estar con el grito al cielo los comerciales de... Sí, pero en la Benito Monción no hay tantos negocios, pero obviamente tienen problemas. Ustedes que trabajan con Santiago a futuro en cuanto a su proyección se refiere, eso de teleférico y monorriel, eso no estaba dentro de su agenda. Luego entonces ya con el presidente y los anuncios que hace, ¿ustedes visualizaron todo esto o ya han modificado esos planes para Santiago y 2030, 2000, qué sé yo cuánto, 40? Sí, bueno, realmente fue algo que no se había, digamos, previsto. Fue un anuncio que hizo el presidente Abinader en Exposivao hace 2 años. Y obviamente bienvenido, porque eso le va a dar un giro a la ciudad de Santiago. En realidad, quien se ocupa principalmente de todo lo que es la planificación estratégica, pues el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Trabajamos de la mano, pero somos parte del Consejo, y ellos sí hicieron la adecuación, o sea, una segunda versión del Plan Santiago 2030, incorporando los nuevos proyectos, no solo ese, sino otros, incluido hasta el saneamiento del río Gurabo, que realmente es de altísimo impacto en términos ambiental y social. Fernando, ayer se dio a conocer el dato de que la República Dominicana es el país de América Latina que más rápido se ha recuperado del proceso de inflación. Y digo que se ha recuperado porque se anunció de que la inflación está en un 4%. Si lo comparamos con Argentina, nosotros estamos en el Edén. Pero parece que la gente no percibe que esté tan bajita la inflación. Pero no así con el crecimiento económico, que estamos muy por debajo de la... No. No. Bueno, en este año estamos por debajo de la meta, pero en el acumulado de los últimos 50 años, somos el país que más ha crecido en América Latina entera. O sea, pero en el acumulado. Vámonos por partes. Sí. El tema de este 4%, pareciera que un 4% de inflación no debiera sentirse tanto, pero la gente no lo ve así. Fíjate, ese es un tema y ustedes lo manejan bien. La percepción al final es la realidad, porque uno actúa de acuerdo a la percepción, independientemente de la realidad. Yo percibo que me estoy muriendo y me muero. O sea, entonces es algo muy particular. Ciertamente que República Dominicana tiene una capacidad de resiliencia amplia, porque logró llevar, de acuerdo a los datos del Banco Central y de los organismos internacionales, hay que tomar en cuenta una cosa. Normalmente la inflación y los diferentes indicadores macroeconómicos se miden por la misma metodología en todos los países para que puedan ser comparables. O sea, yo no puedo tener una metodología aquí y otra en otro sitio y otra en otro sitio. Entonces, ahí hay un elemento, ciertamente, que el ingreso en sentido general en República Dominicana es limitado. O sea, somos un país de ingresos bajos, que cualquier modificación en el patrón de consumo afecta de manera sensible mi capacidad de consumir. Si antes yo no tenía celular y ahora tengo celular y gasto 500 pesos en tarjeta o 1000 pesos en una renta fija, pues se me va a desbalancear y siento que el dinero no me da. Pero, ¿cómo ha cambiado el patrón de consumo, sobre todo en los sectores de menos ingresos, en los últimos 5, 10 o 15 años? O sea, se han ido incorporando una serie de satisfacciones o de calidad de vida que mejoran, pero que modifican mi capacidad de consumo. Y hay que recordar que la inflación se mide en función de una cantidad de productos, o sea, de la canasta, o sea, eso es lo que se mide. Si la medicina para la presión no está en esa canasta y esa es la que yo consumo y me le aumentaron 500 pesos, evidentemente que yo voy a sentir que no es un 4%. O sea, que hay muchas variables que entran en esa percepción de si la inflación es o no es un 4%.
Cuando el Banco Central dice que es un 4, es medido en función, con la misma metodología de otros países, pero en función de una cantidad limitada de productos. Y eso es lo que, si no lo entiendo, no lo asimilo. O sea, si no lo sé, no tengo capacidad de poder decir, sí, es un 4%. Esta es la otra Con pregunta relación que planteaba Fran. al crecimiento económico, sabemos que en años anteriores pues estábamos liderando toda el área, pero este año el crecimiento económico está muy por debajo, estamos entre los últimos en estos momentos. Y aquí se habla de que más gente ha estado saliendo de la pobreza. ¿Cómo se puede explicar todo esto? Bueno, Fernando? ha habido un incremento de los programas de asistencia social, o sea que limitado en el monto individual, pero al que no tiene nada de ingreso, pues le da un impacto. Entiendo que los índices de pobreza, cuando se puede hablar de que personas han salido de ese último quintil, pues eso es lo que se está midiendo. Sin embargo, el crecimiento, si bien va a terminar el año por debajo de la meta, que se había estimado primero un 4,5, después un 4, aparentemente acabaremos un 3 y tanto, pero no estamos dentro de los últimos. No. No. Un país como Colombia, que es la cuarta economía, creo, de América Latina, después de Brasil, México, Chile y creo que después va Colombia, 1,8, 2%, o sea, que no es tan lejos no estamos en los últimos lugares. ¿Y qué pasó? Porque todavía a mitad del año el crecimiento proyectado está más alto de cómo vamos a terminar. ¿Qué pasó en este último semestre? Sí, fíjate, hay que tener claro la función de las autoridades monetarias, o sea, la principal por mucho es mantener la estabilidad macroeconómica, o sea, la estabilidad general. O sea, ningún país quiere que se le dispare la inflación, como es el caso que ha habido en Venezuela, en Argentina. No quiere que se dispare el tipo de cambio porque eso que se le caigan las exportaciones. O sea, la estabilidad macro, el empleo, son las grandes variables, pero esa estabilidad es la gran meta. Entonces, la principal herramienta que tienen las autoridades para mantener ese balance, evidentemente en una economía como la nuestra, son la política monetaria, y eso se maneja aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que hay en circulación. Debemos recordar que durante la pandemia, son efectos que no es de hoy para mañana, sino que se van acumulando en el tiempo. Tenemos que durante la pandemia todos los gobiernos del mundo, nosotros incluidos, Estados Unidos incluidos, lo que se hizo fue inyectar dinero en la economía, dinero fuera del mandato de las leyes económicas, para mantener el poder adquisitivo, para que el que perdió el trabajo pueda mantener, o sea, inyectar dinero. ¿Cómo se inyecta dinero? Mediante subsidios, bajando la tasa, pero eso se acumula, esa cantidad de dinero, y al haber ese exceso en la economía, se disparan los precios. No quieren que se disparen los precios. O sea, entonces, ¿qué se hace? Sacar dinero de la economía. ¿Cómo se saca dinero? Aumentando la tasa de interés para que haya una restricción en el circulante. Cuando se aumenta la tasa de interés, se frena la actividad económica. Entonces, eso fue lo que pasó desde el principio de año. Se subió la tasa de interés para reducir la cantidad de circulante, y eso frena la proyección que se tenía. Entonces, en los últimos meses, pues se ha ido bajando esa tasa para poder ir reactivando. Acuérdense que a principio de año, esto que estoy diciendo empezó el año pasado, pero a principio de año empezó en fracciones de 1% el crecimiento económico. En los últimos meses que la tasa de interés del Banco Central se ha ido bajando, entonces que se ha ido reactivando paulatinamente para llegar a, no sé, la última cifra, un 3 piquito por ciento. Fernando puede hablar de muchos temas, pero vamos a aprovechar el economista en este momento. ¿Cuáles son los parámetros, los niveles para saber que una persona ya está fuera de ese renglón de pobreza? Lo que se usa normalmente es si tiene ingreso para
no está en pobreza si genera más de $2 por día y no está en extrema pobreza si consume más de $1 por día. Ese es el... Pero eso es un criterio 55 empírico porque, pesos. Es una limpieza de estamos zapatos. hablando de 100 pesos y aquí... Es una limpieza de Pero zapatos. ese- 50 pesos. Es una limpieza de zapatos. Sí. Para nosotros, ¿Eh? para nosotros. Para el que no tiene ningún ingreso, 3.000 pesos, 6.000 pesos por persona es importante. Y ese es el parámetro mundial. O sea, eso no es de República Dominicana. Pero no debería explicar porque la carestía de vida de un país a otro varía bastante. varía. Entonces, con $2 lo que yo puedo hacer en un país como Colombia, que es mucho más barato que la República Dominicana, es distinto a lo que puedo hacer aquí. Por eso, cuando se abordan las estadísticas, en estos días que vimos unos anuncios, la canasta familiar de todos estos países salió en la prensa, es tanto, 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 y la de República Dominicana es tanto. Eso no dice nada. Eso no dice nada porque lo tengo que vincular con el nivel de ingreso. O sea, yo puedo ganar 100.000 pesos y que me dé para comprar 3 libras de arroz, o ganar 10.000 pesos y que me dé para comprar más que 3 libras de arroz, o sea, por decir algo. O sea, que el valor de la canasta, como tú bien dices, no dice nada, solo tiene que ser comparado con el poder adquisitivo del ingreso promedio. Pero volviendo a lo que decíamos, o sea, ciertamente que cuando uno lo ve así, de manera individual, o sea, 100 pesos, para el que tiene algún nivel de ingreso y de consumo no es significativo, pero el que no tiene nada, con eso... Pero al extremo de decir salir de la pobreza, quizá mal comiendo, mal viviendo, sale de la pobreza. Ese es el parámetro mundial. O sea, no es una medición de República Dominicana. Es criterio que hay que revisar. Fernando, ¿y no hay preocupación entre los asociados de la Cámara de Comercio por el tema dólar? Hoy la venta del dólar está a 58 y algo. Bueno, en uno de los que vi faltan 17 centavos para 59. Eso nos acuerda que aquel tiempo que el dólar estaba a 60, nos escandalizamos de una manera. Hoy estamos a un peso con 17 centavos de estar en 60 y como que nadie... Y en el presupuesto del 2024 está proyectado a 60. Sí, eso es lo que entiendo. Realmente, ese es un tema de contradicción, digamos así, entre los que manejan el tema. Hay quienes entienden, y esto no quiero que se malinterprete porque yo pudiera sumarme a esa corriente, de que el peso dominicano está sobrevaluado. O sea, sobrevaluado es que debiera valer menos, que debiera estar un poco, el tipo de cambio debiera estar un poco más alto, porque el mantener un tipo de cambio sobrevaluado lo que hace es, primero, que castiga al exportador, porque cuando yo exporto un racimo de guineo recibo menos pesos, y lamentablemente incentiva a la importación. O sea, porque yo voy a comprar una computadora o cualquier producto y lo resuelvo con 50 pesos y no con 60. Entonces, y ambas cosas son malas para la balanza de la República Dominicana y para la fortaleza de la economía. O sea, no quiero que se malinterprete, pero esa es la realidad. Fernando, pero lo que uno intuye a partir de lo que tú dices es que lo que conviene es que suba el dólar. Paulatinamente, para mantener la competitividad del país, sí. Esto hay que entenderlo con café. Sí, porque se supone que para algunos sectores es favorable. Vamos a recibir a Xiomara y después seguimos hablando de eso. Para que profundicemos que yo creo que tema. con un café podemos quizá entender mucho mejor. Gracias, Xiomara. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones, Suardíper, La Roja, Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, la Cordillera Central y también en Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a publicidad y ahora regresamos con Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción, y seguimos hablando de este tema económico que yo sé que es de interés colectivo. Volvemos.
Ya estamos de regreso con el café de Diario 55, la presencia de Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, así como representa también a otras entidades que aglutina al empresariado de Santiago. Quedó una pregunta pendiente, Len. Sí, yo creo que es importante aclarar a la teleaudiencia por qué en este momento histórico no impacta que el dólar se meta a 60 pesos. Cuando la última experiencia que tuvimos con 60 pareció una locura este país en materia económica. Sí, bueno, todavía no ha llegado a 60, está en 58, Ya. 58 y tanto. Entonces, lo que decía durante la pausa es que en los últimos 18, 19 años ha habido un incremento paulatino del tipo de cambio, incluido hasta el día de hoy, en que si vemos el promedio anda entre 3,25, 3,50% por año. O sea, lo importante es que no haya un salto en poco tiempo que prenda las alarmas, que prenda la luz roja de alarma. Y al momento en que está hoy, pues tampoco lo hay, no ha habido ese salto. Malo pasó cuando entre octubre del 2002 y en 6 meses se había duplicado el tipo de cambio y después hasta se triplicó, o sea que pasó de 18 a 50 y tantísimo en un lapso de menos de 12 meses. Eso sí es alarmante, y peor aún, en cierta medida, cuando después de estar casi al 60, como tú dices, pues bajó al 27, afectando entonces a todos los sectores exportadores, o sea, exportadores de guineo, zona franca, todo lo que era exportación, el mismo turismo también. Estamos hablando de que hay que sincerizar el valor real del peso. Está sobrevalorado. Se tiene ¿cómo se estima el valor de una moneda, el valor real? Básicamente se estima por la cantidad de dinero que entra a la economía y la cantidad de dinero que requiere esa economía que salga. Y en esto, sin entrar en mucho detalle, pero la explicación es la regla básica de economía, oferta y demanda. ¿Por qué históricamente nosotros hemos mantenido el tipo de cambio sobrevaluado? Porque han ido entrando dólares a la economía, incluidos los dólares por préstamo. O sea, eso es moneda fuerte que ha entrado a la economía y que ha mantenido, digamos, represado el tipo de cambio. Pero básicamente el flujo de oferta y demanda de divisas es lo que determina cuánto pudieran dar el tipo de cambio. No me atrevería a decir un número, porque ahí ya la mitad de los economistas dirían que no están de acuerdo, la otra mitad diría que me quedé corto, o sea, pero sí ciertamente en sentido general se estima que pudiera aumentar ligeramente el tipo de cambio para mantener la competitividad de la economía dominicana. Que dicho sea de paso, hay que destacar que la gran fortaleza, una de las grandes fortalezas de la economía dominicana es la diversidad que tiene. O sea, en los últimos, si nosotros cogíamos qué pasaba en nuestra economía hace 100 años, tabaco, azúcar, tal vez café y algo de cacao. O sea, no había ninguna otra fuente de divisas. Si cogemos hoy, ¿qué está pasando? Tenemos exportaciones tradicionales, tenemos exportaciones de zona franca, tenemos turismo, tenemos inversión extranjera, tenemos zona franca. O sea, hay una gama de diversidad de fuentes que es lo que le ha dado esa capacidad de resiliencia y fortaleza a la economía dominicana. Que muchos de esos productos los estamos importando también. Sí, ya yo no mencioné el café, porque somos importadores netos de café, por ejemplo. Pero en realidad, generadores de divisas, nuestro país necesita casi 40.000 millones de dólares al año para poder mantener el nivel de consumo y cumplir los compromisos financieros. Eso es lo que necesita el país. Entonces, mientras nosotros lo generemos eso, pues se va a mantener esa estabilidad en el tipo de cambio. Hablemos de los préstamos, Fernando. Hay una preocupación en gran parte de la población, incluso eso es un tema de discusión en el Congreso de la República constantemente,
Y, por ejemplo, los legisladores de la oposición han dicho que no van a aprobar ningún otro préstamo por el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Ya se está volviendo alarmante, se está haciendo referencia a la condición de Puerto Rico, Argentina. Grecia. ¿Nos estamos acercando ahí? Yo no diría que nos estamos acercando, pero sí es un tema a manejar con cautela. Es un tema a manejar con cautela, no en este momento, sino desde el año 2000, yo me atrevo a decir. El único periodo en la historia reciente, en los últimos 50 años, en que el nivel de deuda ha bajado, y esto hay que decirlo, fue en el periodo 96-2000, que pasó de 3.900 a 3.600 millones de dólares la deuda externa. 3.600, o sea, en el 2000, y en estos 23 años ahora andamos por 50.000. O sea, mal contado. 30.000 desde el 2000 hacia la fecha. 30.000 no. Más de 30.000. De 3.000. Eran 3.000. 3.600 a 50.000. Pero que estamos hablando de 45. Sí, pero que se habla de que en los últimos años han sido más de 30.000 millones de dólares en préstamos. No, en neto no. En No. neto no. O sea, en el año 2000 andábamos, y ahora son más de 50.000. Andábamos por los 44, 45, y ahora debemos andar por los 55. No tengo ahora mismo la cifra exacta, pero sí ha habido un incremento y es un tema de cautela desde hace años, no de este periodo. Por este periodo, estos 3 últimos años, sobre todo los 2 años, 2022, son años que no son comparables. O sea, con el tema pandemia, o sea, no hay forma de compararlo. Pero es un tema a manejar con mucha cautela. ¿Qué tanto se puede endeudar un país? Tú vas a encontrar las 2 vertientes. Quien te dice que todavía tenemos capacidad de endeudamiento y quienes dicen que no. Yo me inscribo en que la capacidad, el monto neto de la deuda no es lo más importante. Porque si yo cojo la deuda y la comparo con el PIB, estoy comparando 2 cosas que no guardan una relación directa. Lo que sí me preocupa o me preocuparía es cuánto cuesta esa deuda y cuánto representa en el presupuesto nacional. Porque los intereses sí salen del presupuesto. Entonces esas 2 cifras sí son comparables y estamos hablando que hoy en día alrededor del 25% del presupuesto hay que dedicarlo a pagar intereses. ¿Cuánto? 25%. 25% del presupuesto. Pues regularmente lo que yo había oído hasta este momento, Fernando, y me perdona por mi ignorancia, era una relación, como tú dices, Con el que PIB, no debía esa es la más hacerse, común, esa es la más con el común. PIB, que si se llega a un porcentaje del PIB, pues que estaríamos... No, fíjate porque la deuda es deuda pública, pero el PIB es creación de riqueza a nivel privado en un 85%. Entonces, no son totalmente comparables. Lo importante es cuánto representa la deuda, el costo de los intereses de la deuda respecto al presupuesto. Un 25% es manejable del presupuesto Hay nacional. yo empezaría a tomar medidas para tratar de reducir eso. Hay referencia de los países más prósperos. Japón tiene, comparándolo con el PIB, que es el que más se usa, Japón, nosotros tenemos un endeudamiento del 55-60% del PIB, es lo que se maneja, es lo que se publica. Japón debe el 200% de su PIB, y es Japón, o sea, la segunda, la tercera potencia mundial. O sea pero hay una diferencia básica, y es a quién nosotros le debemos, a diferentes gobiernos, organismos internacionales, etcétera. ¿A quién le debe Japón? A ellos mismos. Entonces no va a haber un vencimiento, o sea, algo que le diga, Japón, te vamos a secuestrar las aduanas o... Cuando tú dices ellos mismos son a la población de Japón. O sea, porque los japoneses, en vez de invertir en el sistema financiero, han comprado bonos del Estado. Ya. Entonces una deuda del Estado, pero se la deben a ellos mismos. Inteligente. Le eché mano precisamente al dispositivo, Fernando, Sí. porque tenía la información. Dice que
La deuda hasta el momento ha aumentado en los últimos 3 años en 27.000 millones de dólares, para llegar a un monto de 74.400 millones de dólares. Se está hablando aquí. Y solamente en esta semana fueron 2.000 y pico de millones de dólares. ¿Se está tomando también préstamos para pagar intereses? Sí, desde hace lustros. Desde hace mucho. Eso no debería ser. Ahí viene la necesidad de poner régimen al gasto. Hay que eficientizar el gasto, un estribillo muy usado, pero realmente hay que ponerle asunto a eso. Y dicho sea de paso, que esto es algo que el común del público no lo toma en cuenta. Cuando se habla de esos 74.000 millones de dólares, se está incluyendo la deuda cuasi, o el déficit cuasi fiscal, que se originó con el déficit de los bancos en el 2003, que en ese momento fueron 105.000 millones de pesos el rescate de esos bancos, pero esos 105.000 millones de pesos ahora mismo andan por 1 billón de pesos. O sea, se ha ido elevando para poder ir amortiguando esa misma deuda. Entonces, esos 20.000 millones de deuda del gobierno con el Banco Central están incluidos ahí. ¿Y por eso es que se dispara. ¿Cuál es la solución, Fernando? La solución es la que se quiso hacer cuando se superó la crisis en el 2004, era coger y emitir bonos a más largo plazo y sacar una partida en cada presupuesto de cada año para ir bajando esa, pero eso no siempre se cumplió o no fue suficiente para poder ir eliminando esa deuda. Pues no hay otra forma. O sea, el Banco Central no produce nada más es un regulador. Y cuando le dijeron prende la maquinita y dispara peso a la calle, el gobierno, el Estado dominicano, incurre en una deuda con el Banco Central, la cual lo que en vez de eliminarse, lo que ha ido es incrementando. ¿De dónde sale todo este dinero que se dice que está guardado en el Banco Central? Las reservas. Las reservas, por eso está hablando de 16.000 millones de dólares. ¿Eh? Sí. ¿De dónde sale eso? No, esa es la acumulación que tiene el país por dinero no erogado, o sea, reserva, o sea, es como cuando tú dices, este es mi capital de trabajo para yo manejar el negocio, o sea, ese es el capital de trabajo, y es lo que le da la garantía, la fortaleza a la economía dominicana ante los organismos, ante los demás países. O sea, históricamente, República Dominicana tenía una reserva pírrica de 2.000 millones de dólares, hasta menos en algún momento, que representaba la necesidad de dinero para 1 o 2 meses de importación. Hoy día, que tenemos 16, 17, el nivel histórico de reserva, eso cubre 5 meses de importación. O sea, entonces, cuando un acreedor viene a despacharte una mercancía, un barco de madera, por decir un número, que vale un dinero, ¿verdad? Que aunque tú tengas solvencia, ese suplidor tuyo va a verificar si el país tiene la reserva para cuando se venza esa factura, tú con tu peso tienes que ir a buscar dólares al sistema financiero y lo va a encontrar si hay ese colchón de reserva. Por eso es que a veces se han tomado préstamos para sencillamente fortalecer la reserva del Banco Central y eso se usa para cuando hay cualquier movimiento en el tipo de cambio, pues inyectar o sacar dinero del... Eso era, ¿por qué se está tomando préstamo para eso si está anunciando que tenemos esa es la fortaleza, eso es lo que, vamos a decirlo, cuando tú dices, ese tipo es solvente, quiere decir que tiene reserva. Entonces igualmente el país tiene esa solvencia. No debería tocarse, la reserva no debería tocarse. Es la que permite poder maniobrar con el tipo de cambio y garantizar la solvencia del país ante los organismos externos. Aquí los últimos gobiernos, Fernando, le han estado yendo como el diablo a la cruz a una reforma fiscal y han optado por pedir adelantos a muchas empresas importantes de los impuestos a pagar. Hay un tema con Aerodón. La Cámara de Comercio y Producción hemos visto que
ha emitido comunicados cuando son temas nacionales. ¿Ustedes han ofrecido alguna opinión en torno a Aerodón, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo? En ese caso específico, pues no se ha tratado el tema para fijar una posición, o sea que cualquier cosa que yo diga sería a título personal. A título personal. Pero tal vez en lo que sí puedo hablar como de manera institucional es que estamos conscientes de que hace falta esa reforma tributaria, no solamente para ver los ingresos, sino también para ver el gasto, qué tan eficiente puede ser. Y lo que hemos dicho, las organizaciones empresariales, a nivel nacional, a nivel local, es que el año que viene, después del proceso eleccionario, eso viene. Entonces vamos a estar ante un presidente que ya no tiene opción de reelección y que nosotros esperamos no solamente que se haga la reforma tributaria, sino que también se cree la conciencia generalizada entre la población de que no todo lo tiene que resolver el Estado. O sea, ahora mismo vemos sectores profesionales pidiendo pensiones, pero usted trabajó la vida entera a nivel privado, o sea, o sea, vamos a estar claros, ¿verdad? Y el gobierno no lo puede resolver todo. Hay una cantidad de cosas que son a título individual, pero el gobierno el año que viene entendemos que tendrá que abocarse a una reforma tributaria profunda. Vamos a publicidad, ya regresamos, minutos finales. Fernando Puig está con nosotros, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Este es el Café de Diario 55.
Minutos finales en este café de Diario 55 con Fernando Puig, es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Vimos en la prensa hoy, en la prensa digital, el reclamo que están haciendo las asociaciones, los avícolas, con relación a los pollos, a los huevos, el mercado binacional 55 días cerrados. Ellos están pidiendo las mismas condiciones que se le dan a los arroceros con el tema de la pignoración, que son préstamos a bajo costo. ¿Tú entiendes de que sería una solución de que debería el Estado Dominicano pues también pensar más en ese sector? Sí, yo creo que han sido dos de los sectores, tanto el agrícola, el de los porcicultores como el avícola, sectores afectados por este cierre. Creo que es importante buscar medidas bien revisadas para que no se cuele todo el que se quiera colar, sino que sea el que realmente ha sido afectado. Pero sí entiendo que sí, que hay que buscar medidas que amortiguen la baja que han tenido en sus operaciones, una baja significativa, en muchos casos. Estamos en diciembre, Fernando. ¿Se dinamiza el comercio? ¿Santiago espera eso? Sí, de hecho, la retroalimentación que hemos tenido de los diferentes sectores que ya se ha empezado a mover la actividad económica, lo cual es normal para estos días, irá incrementándose hasta final de mes. Yo sí me dirigiría, es verdad que muchas personas de ingresos limitados pues ya tienen comprometido su ingreso adicional de este mes, tal vez desde hace meses lamentablemente, pero a ser cautos, a no incurrir en compras compulsivas, no tratar de imitar lo que tiene el otro, para que realmente se haga un uso racional de recursos que siempre son limitados. Yo creo que si se van a hacer actividades, bueno, hacer su lista, su presupuesto, destinen los regalos, si se va a hacer una actividad social, repartir los gastos, o sea, para que, tratar de hacer un uso inteligente de esos recursos. Para aquellos que no se alocaron en el Viernes Negro, ¿verdad? Correcto. Con la deuda pendiente. Mira, ahí eso me lleva a la primera pregunta que hizo Lenny. O sea, la inflación. Hace 30 años atrás, ¿quién gastaba dinero en un Viernes Negro? No. Nadie, eso no existía. Entonces todo eso impacta en la capacidad de consumo. Fernando, para el año próximo, porque ya estamos planificando para el año próximo un año electoral, la primera mitad del año es un año electoral. ¿Qué debemos esperar a nivel económico? Bueno, lo primero que deberíamos aspirar es a que se mantenga la estabilidad macroeconómica. O sea, eso no es negociable. Segundo, a que la economía dominicana mantenga el dinamismo que mencionaba hace unos minutos, que el sector turismo, bueno, estaremos llegando, si no este año, el año que viene, deberíamos estar bordeando los 10 millones de turistas, aparentemente sería este año, que eso pueda seguir en crecimiento. Somos el segundo país de América Latina captando turistas. O sea, nosotros vamos a tener la misma cantidad de visitantes que población tenemos. O sea, solo México nos supera. Solo México nos supera y por mucho. Por razones obvias, ¿no? Sí, México recibe casi 40 millones de turistas anualmente, pero nosotros estamos muy por encima del tercer lugar, que creo que Colombia o Brasil, no sé si es Brasil o Colombia. O sea, estamos que casi lo duplicamos, o sea, que estamos en un sólido segundo lugar. Entonces, y aparte de eso que mencioné, pues obviamente que todo el proceso eleccionario, político, pues que fluya. Yo creo que en ese sentido hemos ido superando, hemos ido evolucionando y apaciguando las emociones para que todo fluya. O sea, ese es el proceso normal dentro de la democracia. ¿El periodo electoral inyecta más dinero al sistema? Por un lado sí, pero por otro no. Si tú ves las estadísticas, normalmente la actividad económica se frena en los años. Esperando que se decida qué va a pasar. Ese temor se ha mantenido, Fernando. Te lo iba a preguntar precisamente porque siempre para cuando hay elecciones como que las inversiones se detienen. Se frenan. Uno coge un histórico de cualquier
serie estadística, y en los años de elecciones hay un piquito hacia abajo, y después en algunos casos la cantidad de dinero en circulación puede ser que suba precisamente porque se activan las obras de infraestructura pública, pero la inversión privada, que representa el 85% de la economía, se hace un freno. ¿Y esto a qué se atribuye? Que el poco compromiso que hay de continuidad de Estado o... No, básicamente es un tema del sector privado. O sea que se espera a ver qué va a pasar, la incertidumbre, pero como mencionamos, eso es algo que se ha ido regulando. O sea, el efecto ha ido disminuyendo. De hecho, en economía se usa mucho el tomar años de referencia para fines de precio, para fines de medir inflación, y nunca se toma un año electoral, porque hay una distorsión en el manejo de las cifras. Esperando a ver qué pasa. Sí, o sea, por la razón que fuera. O sea, el que va a invertir dice, no, vamos a esperar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no son años, digamos, estables, por decirlo de alguna, en términos económicos, para usarlo de referencia. Normalmente se coge o el año anterior o el año posterior. Entonces, 2024 es un año de reforma fiscal si gana el actual presidente. No, como quiera. Hay que hacerlo. Debería ser como quiera. Y un presidente que gane, que pretenda repostularse, también estará forzado a... Debería hacerse así. No importa quién sea que resulte electo. Claro, en términos políticos, es el momento ideal después de las elecciones porque ya hay tiempo de reponer el primer impacto de cualquier reforma fiscal. Sí, claro. Bueno, pues gracias, Fernando, por acompañarnos en esta mañana, y ha sido como siempre de mucho provecho compartir contigo tu experiencia, tus conocimientos, pues siempre haciendo aportes significativos en este espacio. Gracias a los amigos televidentes que nos han seguido desde temprano en la mañana, en el día de hoy, deseándoles un buen fin de semana a todos y a todas. Fernando Puig ha estado con nosotros, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y todos los que componemos las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. El lunes, Dios delante, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más. Buen fin de semana para cada uno de ustedes.